Mirá, el otro día un amigo mendocino me contaba que cuando él era chico, la abuela los mandaba al mercado a todos los primos. Y le decía, me traen un chancho gordo, pero que pese poco. Y eso es un poco como Argentina. Y un montón de demandas sobre el estado de la economía que no se pueden sostener todas al mismo tiempo. Pablo habla bastante de esto. Y si hay alguien que puede encontrar un chancho gordo que pese poco, es Pablo. Se lo vamos a preguntar de otra manera. La historia argentina, con tantas crisis, y sobre todo con tantas crisis recurrentes, en los últimos años que se han acentuado, en las últimas décadas, transforman también nuestra capacidad para diagnosticar, porque estamos sumergidos en el último problema, y como el problema es grave y nos afecta personalmente, impide que uno tenga una mirada más larga. Entonces empiezan a surgir cosas, eslóganes, que son atractivos porque atacan directamente la molestia que alguien puede sentir, pero que en el fondo no dicen mucho y no constituyen la solución. Lo que trato de ver es si hay una especie de ritmo en la historia argentina en donde cosas de este tipo ya las hemos vivido, ¿no? Yo tiendo a pensar cada vez más que la Argentina es un bicho raro. Con eso tengo que decir también que todos los países deben ser de alguna manera un bicho raro. ¿Qué tipo de bicho raro es la Argentina? Yo creo que la Argentina es un país arisco, y eso me gusta, es una sociedad arisca. La combinación de gauchos igualitarios y ariscos y una inmigración aspiracional, rebelde e igualitaria conformó a la sociedad argentina y tenemos esos rasgos y hay que saber gobernar a la Argentina o entender a la Argentina con esos rasgos, ¿no? La perspectiva histórica te vuelve más amable con el presente, porque si esto ya pasó, tranquilos, o a medida que ves que no podemos salir, te desespera más. Una cosa que me pasa es que yo no estoy muy seguro de si son errores de los gobiernos y de los políticos, porque eso me lleva entonces inmediatamente a decir los políticos están siempre equivocados en la Argentina, o es, como te decía, una sociedad muy compleja y no es fácil acertar con las soluciones para coordinar y cordializar, digamos así, no es la palabra, cordializar a una sociedad que tiene conflictos severos, ¿no? Yo, que empecé a estudiar economía en el 89, tuve 2 hiperinflaciones, el default más grande de la historia, mega devaluaciones a rolete, depresión económica. Entonces, cuando vemos que el país no crece, hay una muletilla repetida que es lo que hay que hacer es incentivar el mercado interno, o nos tenemos que olvidar de incorporarnos al mundo y lo que tenemos que hacer es que crezca el consumo interno. Eso es algo que está mal explicado por los economistas. Las tensiones de eso, cómo se conjugan en el largo plazo, cómo eso no lleva a ningún lugar. Si alguien me dice a mí hay que estimular el mercado interno, yo contesto sí. Ahora digo también que una vez terminada la etapa de colonización del mercado interno, digamos, para poder expandir el mercado interno necesitamos exportar. Entonces, las exportaciones, una dinámica exportadora, yo la llamo una coalición proexportadora, es necesaria y es condición sine qua non para poder expandir el mercado interno. Ahora, el problema es que hay que explicarlo y hay que tener alguna capacidad docente para explicarlo, porque si vos decís hoy en la Argentina exportaciones, la respuesta inmediata va a ser entonces estás en contra del mercado de expandir el mercado interno. No, estoy totalmente a favor, pero dame la posibilidad de proponerte una secuencia. Y en esa secuencia algo en la transición vos vas a obtener, y sobre todo lo que vas a obtener es la visión de que hay una salida. Porque, ¿cómo empezó esta charla? Estoy desorientado. Lo primero que uno le tiene que dar a la sociedad argentina es una orientación a los desorientados. ¿Ah? Una sociedad que puede construir un pacto exportador. Efectivamente, sabiendo que el pacto exportador es para expandir el mercado interno. Porque a la fine es eso. Y yo te agregaría algo, no porque se me ocurre a mí, sino porque te lo escuché a vos. Tenemos un mundo informal creciente a 20 kilómetros de la Casa Rosada.
El problema federal, hay muchos problemas federales, pero el principal es la provincia de Buenos Aires. Yo creo que estamos perdiendo al menos una generación allí. Esto es, hay una generación que no puede ya acceder al trabajo formal, pero corremos el peligro de que sus hijos tampoco. Es 35% de informalidad, pobreza y pobreza. No, está excluido de sentirse parte de lo que se siente todo el resto. Exactamente. Y ese no es un problema puramente argentino. El nordeste brasileño, allí donde están los votos de Lula, perdieron. Las barriadas venezolanas van a perder. El nordeste brasileño es el 35% de la población brasileña. Las barriadas venezolanas son el 35% de la población venezolana. Muy parecido a la marginalidad argentina. Muy parecido. Bueno, y de hecho lo estás viendo también en algunas ciudades europeas, con los suburbios y los inmigrantes, a pesar de que es otro tipo de exclusión. Pero de hecho, desde el punto de vista psicológico o emocional, lo que sienten es que no pertenecen al resto de la sociedad. Y que no tienen futuro. Entonces yo creo que esos son indicios de algo que es muy grave y que si de verdad conseguimos salir en términos de promedio y no nos hacemos cargo de ese 30-35%, no salimos. No es verdad que salimos. Lo que estás diciendo es, la paciencia se la tenemos que pedir a otros. Exactamente. La paciencia para la clase media, para la clase alta. No para... Esa gente no puede tener paciencia. Antes mencionabas dos cosas. Una es, ¿cuáles son los contratos que tenemos que hacer con la parte de la sociedad a la que le podemos pedir paciencia para construir ese pacto exportador que nos permita aumentar de manera sostenida a través del tiempo el consumo interno? Y al mismo tiempo, ¿cómo abordamos a aquellos que son desclasados, excluidos, descartados, diría Papa Francisco? Descartados. Exactamente. Esas dos cosas requieren de un Estado que pueda articular de una manera distinta con un montón de sectores. Casi diría, esa es la piedra angular de aumentar la productividad. Si el Estado es capaz de brindar esos contratos de distinto tipo con la sociedad, ya está aumentando la productividad. Ya es la palanca, ya hay una palanca ahí, ¿no? Es la palanca. Es la palanca. Porque a partir de ahí es como que destrabamos el resto de los mecanismos más chiquitos que podrían tener lugar. Pero eso a su vez implica que si hay un Estado imposible para llevar adelante la construcción de un pacto exportador donde veamos cómo se distribuye los costos inmediatos de ese sendero, es la grieta. Porque la grieta, en definitiva, es la apropiación del Estado por uno de los dos lados, tratando de crear un contexto en el cual el otro la pase mal. En el otro no se sienta parte de. Es una dictadura de mayorías transitorias en lugar de cómo le impongo. Vos dijiste algo alguna vez que es salir de la grieta o incluir al otro depende de cómo yo trato a los propios, no al otro lado. Cuanto más severo, cuanto más justo sea con los propios, mayor es mi capacidad de incluir al otro. Y cuanto más acepte que el que está del otro lado es parte de la misma comunidad. Cerrar la grieta es acercarse a la lógica de Cristina. Dicho desde mi punto de vista, que no soy kirchnerista, no lo fui nunca. Bueno, sin embargo, sí. Cerrar la grieta es acercarme, no digo a Cristina, a la lógica que da lugar a Cristina. Yo tengo que poder incorporar la lógica del otro en mi propia política. Entender al otro, la lógica del otro, implica también entender por qué existe. Exactamente. En su representación política. Siempre hay algo de lo que el otro dice, a pesar de que sea en forma hiperbólica, que tiene algo de razón. Totalmente. ¿No sabes que la grieta de Estados Unidos está forzando a Barack Obama a volverse a involucrar en campañas locales? Hace poco, en una charla que dijo algo que me pareció muy interesante, que es que si para ganar una elección vos necesitas dividir al pueblo, después no lo vas a poder gobernar porque no lo puedes unir. Quizá yo recién pensaba si no debería haber, y particularmente en el caso de la Argentina, un partido de los que están dispuestos a ceder algo, de los que pueden y están dispuestos a ceder algo. Eso es muy bueno. Una coalición de los que están dispuestos a ceder algo. Pregunta escéptica.
Hace poco leí un artículo de un historiador brillante español que se llama Santos Juliá, diciendo que España ha perdido el centro. El centro político. El centro político es el centro que puede negociar. ¿Qué puede negociar? Este tipo de cosas, ¿no? Quien cede, que me das esto, te doy aquello. Y me pregunto, escuchándote y recordando el artículo de Santos Juliá, si no está pasando mucho en Occidente, que lo que estamos viviendo es lo que viven otros, en el sentido de que hay una especie de corrimiento a los extremos. Ahuecamiento. Exactamente, ¿no? En donde el centro, como centro negociador, está dejando de existir. Estoy pensando en Inglaterra, estoy pensando en el Estados Unidos que vos mencionás recién, Brasil, para decir una cosa más cercana. Porque si el problema es un problema de ese tipo, vamos a tener que aprender también, vamos a tener que mirar también cómo otros intentan resolver la cuestión para ver si podemos aprender algo, ¿no? A mí me llamó la atención. Yo vine hace poco de un viaje en donde tocamos algunos de los países que han podido generar prosperidad en un plazo relativamente corto. Y había varios economistas y sobre todo había varios adalides y defensores de la apertura irrestricta, ¿no? Dejemos que el mercado resuelva esto. Y a mí me llamaba mucho la atención que ninguno de los países que estábamos visitando y que en general el capitalismo occidental admira en su desarrollo, ninguno de esos desarrollos lo hizo el mercado. Totalmente, claro. Ninguno. Es decir, hubo una instancia de coordinación, a veces manu militari, a veces manu partidista, en el caso de partido único, y a veces más negociada, en donde vos pudiste construir un sendero desde el Estado, comprendiendo más profundamente cuáles son los problemas. Ahora, en todos esos países que funcionaron, la calidad del funcionariado es muy alta. Eso es muy importante. Y el diagnóstico original de dónde estaban esos países fue extremadamente profundo, ¿no? Vale para Japón Y o vale para detallado. Singapur. Y detallado. Alejándose del trazo grueso, digamos. Mucho. Y de hecho, es algo que a veces, una vez hablaba creo que en España, no me acuerdo si era con Andrés Velasco, pero algún ministro chileno, que me decían que ellos habían encargado, ojalá estas cosas las pudiera hacer el Estado, no encargado, pero habían encargado, no me acuerdo si a McKinsey, pero una consultora grande que dijera cuáles eran los 20 sectores de potencial exportador de Chile, para poder apostar ahí y generar campeones nacionales, aquellos que finalmente pasan el test definitivo, que es trabajo argentino, que pasa el examen de que puede exportar con otro nivel de calidad, con otro precio. Ese es el test que uno quiere que pueda pasar eventualmente una pyme, ¿no? Que se transforme en proveedora de una multinacional, en parte de una cadena global y que exporte. El mercado no puede resolver el destino nacional. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con el Estado? Hay temas de coordinación que una burocracia pública entrenada y solvente podría resolver más rápido. Por ejemplo, el de los intercambios, ¿no? Sí. El de cómo todos los que pueden ceden simultáneamente. No puede sino estar coordinado por el Estado, por una burocracia pública entrenada. Y eso no tiene por qué hacerse en 20 años. Eso se puede hacer rápido. Resolver el problema de la salud no se resuelve rápido, o de la educación. Pero coordinar eso puede ser rápido. Ordenar el futuro, decía. Alguien una vez me dijo, un negociador en el conflicto palestino-israelí, me decía, no hay soluciones, solamente hay pasos en la dirección correcta. Ahí está. Me da la sensación de que a medida que nos vamos sumergiendo más en lo estructural, muchas de las cosas que tienen a Argentina trabada, empantanada, tienen algo que disolver que las acomodaría. Vos sabés que creo que tenés razón. Y te lo voy a decir con un número. Argentina exporta algo parecido a $1.400 per cápita por año. Australia 7.000, Canadá 9.000. Chile bastante más que nosotros. Sí, 3.500, una cosa así, sí. Fíjate el mecanismo por el cual nace una visión optimista. 1.400 no puede ser. Sin ninguna duda, sí. Argentina tiene algo que está comprimiendo su capacidad exportadora porque no puede ser 1.400.
es un desempeño tan pobre que no puede no haber mecanismos que suelten y descompriman más o menos rápido. Y creo que tiene que ver con esta coordinación, esta solución de un conflicto distributivo, como para decirlo en términos muy clásicos, ya abandonados, digamos. Y con una visión muy distinta. Yo, en el 2015, cuando cambia el gobierno, un funcionario del gobierno actual me dijo que Argentina era un corcho sumergido debajo del agua, que apenas lo soltáramos iba a flotar. Y mi pregunta fue, ¿y a dónde va a flotar en el océano? ¿En qué dirección? Claro. Y nosotros estamos diciendo algo más. Si Argentina fuera capaz de incluir al otro en su visión, si hubiera un partido mayoritario de los dispuestos a ceder, y si eso implicara repriorizar el Estado, generar esta burocracia, poner el Estado por encima para arbitrar un montón de los conflictos y dilemas de los que hablamos, y generar una burocracia que puede diagnosticar con mayor precisión los problemas, empezaríamos no solo a romper ese conflicto distributivo y tendríamos una capacidad menos de corto plazo, menos de atajo y de mecanismo ad hoc para bajar la inflación de manera definitiva, y podríamos ir incrementando esto que vos decís, ¿cómo hacemos para que lo que tiene trabado Argentina exportando tan poco lo lleve a los niveles que deberían ser normales? Y eso vuelvo al concepto de lo ordena alguien, no es el corcho flotando. Exacto. Alguien le tiene que dar dirección. El que le tiene que dar dirección es el Estado, pero al Estado el que le tiene que dar dirección es la política. La política. Terminamos donde empezamos. No es el mercado, no es el saber técnico de los economistas, que, atención, es importantísimo como auxilio de la política, pero la visión es una visión que se construye desde la política.